Entonces, bueno, en primer lugar nos presentaremos brevemente desde la moderación o quizás mejor dicho la facilitación de este acto. Yo soy Sandra Martínez, coordino actualmente el área de trabajo de alternativas de seguridad del ISIP, del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Entonces, para quienes nos estén siguiendo y no nos conozcan, brevemente introducir que el ISIP es una entidad de divulgación, de investigación y de acción que tiene como finalidad promover la cultura de paz, tanto en la sociedad catalana como en el ámbito internacional. Entonces, esto nos ha llevado a fijarnos, sobre todo en los últimos años, en el modelo de seguridad predominante, caracterizado sobre todo por estrategias que mayoritariamente pues, se basan en la fuerza, tanto física como simbólica, y en marcos reactivos y punitivos, ¿no? de control social y sobre todo de actuación armada y militarizada. Entonces, a partir de ello, un objetivo de esta área de trabajo del ISIP es construir un discurso alternativo y fomentar políticas y experiencias que resulten innovadoras, ¿no? A esta noción tradicional de seguridad. Entonces, la idea y el ánimo un poco es promover nuevas reflexiones y acciones que aborden los conflictos y las violencias, especialmente desde los fundamentos tanto teóricos como prácticos del feminismo pacifista, ¿no? Especialmente. Es en este contexto, en esta misión que tiene ISIP, en el que conocimos a la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible y a Mariano Aguirre, que es el coordinador de la misma y el cual también facilitará este acto. Bueno, entonces, Mariano, si te parece, si te introduces tú mismo brevemente. Sí, muchas gracias, Sandra. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este evento. Brevemente, mi nombre es Mariano Aguirre. Yo coordino efectivamente esta red latinoamericana de seguridad inclusiva y sostenible que fue creada hace poco más de 3 años, inicialmente por la oficina de la Fundación Frederick Ebert en Colombia. En este momento es una red que funciona en cooperación con prácticamente todas las oficinas de la Fundación Frederick Ebert en Latinoamérica eh, y el Caribe, Centroamérica, México, Sudamérica y el Caribe. En esta red formamos parte aproximadamente en este momento de forma activa unas 20 personas, entre investigadores, practitioners, ex diplomáticos, y el objetivo fundamental de la red fue abrir un espacio de debate, de discusión, de aportación de nuevas ideas y aproximaciones a la cuestión de la seguridad, en el sentido de ver si la seguridad en su concepción tradicional como seguridad del Estado y seguridad entre los estados, seguridad basada fundamentalmente en la fuerza de las Fuerzas Armadas, eh, es una forma de seguridad cuestionada desde diferentes escuelas, cuestionada desde diferentes prácticas, eh, y lo que hemos hecho es abrir ese espacio de reflexión a través básicamente de 4 formas de trabajo. Por un lado, publicamos una serie de informes elaborados fundamentalmente por personas que forman parte de la red. Por el otro lado, contamos con un newsletter, un boletín que se publica trimestralmente y en el cual sugerimos una serie de recursos que de manera directa o indirecta están vinculados con este debate sobre la seguridad, y en el cual siempre invitamos, bien sea personas que forman parte de la red o fuera de ella, a escribir ensayos breves, generalmente sobre temas más o menos de actualidad, para reflexionar sobre estas cuestiones si es posible desde una perspectiva diferente. También hemos estado celebrando y hacemos ahora, el próximo es en Chile, en octubre, un congreso anual de discusión sobre estas cuestiones que estoy mencionando. Y tenemos también grupos de trabajo.
Dentro de la red hay como dije antes, una amplia variedad de personas de diferentes orígenes, formación, nacionalidades, profesiones, y dos de ellas están precisamente hoy aquí con nosotros. Son Arlene Tickner, profesora de la Universidad del Rosario, y la profesora Mónica Hirst, que ella es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes también. Básicamente la red, como digo en dos palabras, está orientada a abrir ese espacio de discusión, y entendimos que colaborar con el ICIP en la presentación de este libro, que va directamente al punto central de discutir concepciones sobre la seguridad, era una oportunidad muy interesante de cooperación, y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Exactamente, creo que se evidencia, ¿no?, esta sinergia de esta colaboración. Entonces, claro, ¿por qué hablamos, ¿no?, de un marco alternativo para la seguridad? Es el título de este espacio, pero a la vez es el título de una obra que recientemente ha publicado ICIP. Para enseguida volveré a ello. Pero como comentaba Mariano, es una realidad que las políticas públicas de seguridad están siendo cuestionadas y están siendo cuestionadas desde diferentes contextos, ¿no?, que desde una conflictología diversa. De hecho, el concepto mismo de seguridad ha sido secuestrado por una visión muy limitada, ¿no?, que antepone el control y el orden por encima de los derechos humanos. Entonces, vemos que estas estrategias se están demostrando ineficientes porque ni atienden a las causas de los conflictos ni apuntan a su transformación y paradójicamente, pues refuerzan la cultura de la violencia que pretenden reducir, ¿no? Entonces, desde ICIP y muy en consonancia, ¿no?, también con lo que expone Mariano en relación a los objetivos de la red, consideramos que entre el simplismo y el idealismo pues hay lugar para nuevas estrategias y que por tanto es oportuno revitalizar algunas de las potencialidades latentes, ¿no? Entonces, ya para enmarcar el acto más concretamente, desde ICIP detectamos dos necesidades, ¿no?, a la hora de reorientar la noción actual de seguridad. Por un lado, que faltan espacios de diálogo, ¿no?, entre diferentes aproximaciones y propuestas a la hora de reorientar el modelo de seguridad actual, ¿no? Y al mismo tiempo, vimos y estamos viendo también continuamente que estas aproximaciones no están conectadas con experiencias prácticas muchas veces, ¿no? Son aproximaciones desde lo teórico y desde lo abstracto, que también obviamente son necesarias, pero falta esta conjunción, ¿no?, que vaya de la mano de realidades, desde la cotidianidad y desde proyectos que ya están resultando innovadores, ¿no? Entonces, este río continuo entre teoría y práctica también la queríamos poner en valor, ¿no? Entonces, para intentar canalizar estos desafíos, Francesc Teodoro, aquí presente, Olga Bataller y Heidi Baker realizaron un informe sobre estos planteamientos alternativos para la seguridad. Y este informe pues, se publicó dentro de la colección Eines del ICIP. Eines es en catalán, la traducción en español sería herramientas, porque precisamente tiene este ánimo de servir como una herramienta para la reflexión y también para problematizar, ¿no?, el actual modelo de seguridad y a la hora de inspirar pues, nuevas preguntas, pero también nuevos pasos hacia otros modelos, ¿no? Entonces, mira, aquí los tengo, de hecho, en físico, aquí muy bonitos, pero se pueden descargar gratuitamente. Facilitaremos los enlaces por aquí para que podáis acceder de manera directa y están disponibles en 3 idiomas. El original es en inglés, pero también en catalán y en español.
Entonces, como comentaba, hoy contamos con Francesc Teodoro, uno de los autores, así como con Arlene Tickner y Mónica Hearst, para reflexionar conjuntamente sobre los puntos de intersección entre teoría y práctica, identificar experiencias, especialmente de Latinoamérica, teniendo un enfoque innovador, ¿no? La intención es que generemos aquí un conversatorio precisamente porque hay necesidad de dialogar, de intercambiar y de seguir avanzando conjuntamente. Entonces, Mariano, si te animas a presentar a estas tres grandes panelistas. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, brevemente, porque sus currículos son mucho más amplios, quería presentar primero a Arlene Tickner. Ella es profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ha trabajado más de 2 décadas como profesora titular en la Universidad también de los Andes y como profesora e investigadora también en la Universidad Nacional de Colombia. Y es además columnista sobre cuestiones de actualidad en el periódico colombiano El Espectador. Cuando mencioné antes que algunos de los miembros de las personas que forman parte de la red han escrito informes, ella de hecho es autora de uno de los informes que podemos compartir para la audiencia, precisamente sobre las diferentes concepciones y escuelas de seguridad, y otro informe también sobre el tema de concepciones de la seguridad, pero más aplicadas en América Latina. Francesc Teodoro Landete es uno de los autores del libro que estamos presentando esta tarde. Es graduado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y también es máster de investigación en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, el IBEI. Ha colaborado y colabora con diversas ONGs y think tanks, y actualmente trabaja en cuestiones de Public Affairs de Pax for Peace. Mónica Hearst es doctora en Estudios Estratégicos Internacionales por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Actualmente es además coordinadora en esta red del Grupo de Paz y Diálogo de Nueva Sociedad de la Fundación Frederick Ebert y del grupo también que en este momento está trabajando dentro de la red sobre cuestiones de reforma del sector de la seguridad. Es profesora del Máster de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, como dije antes, y corrijo que no en la Universidad de Quilmes, como afirmé, sino en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Los currículos son más amplios, pero para ir más rápido los dejo resumidos aquí. Gracias, Mariano. Sí, bueno, como veis, hacía énfasis en grandes panelistas porque bueno, es un placer compartir este espacio desde bagajes bien diversos, pero todos ellos bien complementarios. Entonces, si os parece, para así empezar a entrar como más en materia, creo que sería como muy interesante que Francesc nos hicieras un poco pues esta contextualización de la publicación, ¿no? Nos explicarás pues las principales conclusiones, pero a ver, tú mismo pues siéntete libre de destacar lo que consideres, porque servirá como generador, ¿no? de este espacio, de este conversatorio. Así que adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Mariano. Pues muy bien, como Sandra ha comentado, el informe se enmarca en estos 2 puntos de partida claros. Tanto por un lado la fragmentación que existe entre las diversas teorías contemporáneas o críticas de los estudios de seguridad, como también por lo que entendemos es una gran capacidad crítica, pero una cierta falta de capacidad propositiva. Y en este sentido, el informe tiene 3 objetivos principales. Primero, presentar brevemente estas teorías para un amplio público, las teorías de la securitización, feminismo, postestructuralismo, poscolonialismo, y si me dejo alguna, pues las que me quedan. Y en segundo lugar, y tratando de complementar uno de esos primeros puntos de partida, proponer un marco común que permita el diálogo entre estas mismas teorías. Así pues, llegamos a proponer 10 puntos en común
donde estas teorías podían establecer un diálogo entre ellas, no exentas de tensiones, y aquí Arlen Tegner también nos puede comentar alguna que otra cosa en relación con una de sus últimas publicaciones para Security Dialogue, entre el conflicto, por ejemplo, entre las teorías de la securitización y las teorías postcolonialistas de la seguridad. Pero volviendo a nuestra voluntad constructiva de tener un marco común, construimos estos 10 puntos, que por no tratar de repetirlos uno a uno, intentaré sintetizarlo en 3 puntos. Porque al final hablar de marco alternativo de la seguridad no es hablar tan solo de una reforma, al menos en voz de estas teorías, sino de transformar aquello que entendemos por seguridad. Y esto en 3 líneas diferentes, tanto qué entendemos por la seguridad, quién provee la seguridad y cómo se provee la seguridad. Así como bien han ido introduciendo Mariano y Sandra, la seguridad ya no es solo supervivencia, ya no es solo los límites de los estados, ya no es solo la integridad física, sino que introduce un nuevo vocabulario como sostenibilidad, como cuidado, como medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, y del lado de quién provee la seguridad, ya no hablamos solamente de los actores clásicos, o incluso los deberíamos de poner al lado desde un punto de vista de ciertas teorías, como son el ejército y la policía, sino que incorporamos diferentes actores, como son trabajadores sociales, como son profesionales de la sanidad, o incluso, ¿por qué no?, expertos en urbanismo. Y finalmente, y como último eslabón en esta incorporación de diferentes actores, también la comunidad, que ella misma puede autoprotegerse o darse mecanismos de seguridad. Finalmente, y cómo se provee esta seguridad, ya no hablaríamos de una manera reactiva, sino también, ¿por qué no?, preventiva, no de forma incidental, sino también sostenida a través del tiempo, y no mediante mecanismos extremadamente punitivistas o el uso de la fuerza, sino cambiando nuestras ideas de justicia, cambiando también aquello que entendemos por la seguridad y igualmente alterando las estructuras que facilitan su ausencia. Y por último, el tercero de los objetivos del informe, conectando también con uno de los puntos de partida que comentaba Sandra, es precisamente conectar estas teorías con las prácticas alternativas de seguridad que ya se están dando en algunos lugares del planeta. Y entre algunos de los ejemplos, pues destacamos casos de Latinoamérica. Así pues, recogemos experiencias de tipo diverso que normalmente no se encuadrarían en lo que serían prácticas de la seguridad ni por actores tradicionalmente asociados por la seguridad, y entre ellas podríamos destacar desde legislación que permite o intenta proteger a poblaciones en riesgo, como son las bien conocidas ciudades refugio, como también a alternativas que pretenden sustituir los servicios policiales en determinadas intervenciones, como es el caso de Cajuts en el estado de Oregón, en donde expertos y profesionales de la sanidad y trabajadores sociales intervienen junto o solamente no necesitando de la policía en caso de llamadas de emergencia para los cuales se considera que técnicamente están más preparados que la policía. En ese sentido, abrimos estas 2 vías, tanto por un lado encontrar este marco común que permita un diálogo de teorías que hasta ahora han estado fragmentadas, como empezar a pasar más de la crítica a la besante más propositiva. Y así, como un poco en resumen, sería aquello que hemos intentado muy humildemente con este informe. Gracias, Francesc. Yo creo que has expuesto muy bien pues, estas ¿no? ideas principales, como dices, y como veníamos hablando, también es como herramienta, es un punto de partida. Es decir, también por contextualizar al público, ¿no? Cuando hablamos de postestructuralismo, de teorías feministas, teorías verdes, desde la securitización, pues hablamos también desde la academia, ¿no? Es decir, desde esas teorías de esos estudios críticos también que se han ido generando en este sentido, ¿no? Entonces sí que veíamos importante, y a ver cómo tú lo ves, Francesc, es decir, cómo se logra el equilibrio entre reconocer las aportaciones diferenciales, que por ejemplo también puede hacer el feminismo, ¿no? Pero a la vez lograr pues, este espacio común de proposición.
¿no? Es decir, al fin y al cabo, bueno, estos son desde todas las teorías críticas, ¿no? Incluso las teorías decoloniales, cómo no perder también el sentido diferencial de cada aportación y a la vez construir este espacio común. A partir de esta investigación, no sé si habéis llegado a alguna conclusión en este sentido. Es muy interesante lo que planteas y precisamente la vía más adecuada para no perder la voz singular que cada teoría puede presentar es reconocer la complejidad misma que la seguridad comporta en su operacionalización a la hora de proveerse o darse. En ese sentido, por ejemplo, si determinadas teorías hacen un hincapié más claro en aquello que tiene que ver con el discurso, como podrían ser las teorías de la securitización, pues es ahí donde se reconoce su voz. Si hablamos de una seguridad que pasa de ser unidimensional a ser interseccional, pues es más claro y evidente que el feminismo tiene una voz muy clara que aportar a diferentes escalas, de diferentes niveles de las prácticas que se consideren o de las nuevas políticas que se puedan generar. De igual modo, las teorías emancipatorias tienen también su cabida y su voz singular cuando se reconoce que las inseguridades no se dan en el vacío, se dan a partir de una serie de condiciones sociales que las hacen posibles. Y para atacar el problema de raíz, más que atacar o en tomar reactivamente estos incidentes provocados por la inseguridad, cabe tomar en serio las causas estructurales que así las consideran. Y ahí pues la teoría emancipatoria también tendría su voz. Yo creo que, dada la complejidad de la cuestión, son muy importantes los equipos multidisciplinares y eso es una cosa que queda bastante claro a lo largo y ancho del informe, y es ahí donde cada teoría, sin perder su singularidad, puede aportar también su grano de arena. Gracias, Francesc. De hecho, ahora me viene una pregunta, pero que me gustaría socializarla aquí con todas las compañeras, también con Mariano. Es parte creo que es una pregunta sin respuesta, pero puede generar un poco de debate claro, en el momento que la seguridad se amplía, ¿no? Su noción se hace abierta, su noción es mucho, bueno, recorre muchos caminos a la vez. Hay un riesgo de que todo acaba pasando por la óptica de una seguridad. Entonces, quizá no es tanto qué nombre le ponemos, ¿no? Sino, como comentabas, quién la provee y cómo se provee, ¿no? Algunas personas pues lo pueden estar hablando en boca de construcción de paz, otros en boca de justicia social, otros en boca de derechos humanos, y a pesar que obviamente podemos tener una identidad propia de cada concepto, sí que es cierto, ¿no? Que el riesgo de ampliar estas nociones pues a la vez complejiza, ¿no? Un poco el hacerlas operativas. Entonces, no sé cómo lo veis vosotras. Me gustaría mucho escucharos también en este sentido. ¿Sigo? Yo creo que esta pregunta que plantea Sandra es fundamental, y para poderla contestar rápidamente quiero echar para atrás un segundo, simplemente para explicar cómo yo entiendo algo que tienen en común todos estos enfoques y una forma más sencilla tal vez de darles explicación, que son enfoques teóricos innecesariamente complejos. Básicamente, cuando hablamos de estos enfoques críticos y lo que tienen en común, y esto me va a llevar a los riesgos de considerar todo un problema de seguridad, es importante señalar que como punto de partida cuestionan la existencia independiente de problemas de seguridad y de la realidad misma, sino todos son teorías, si se quiere, que parten de la construcción social de la realidad y de las formas en las que nombrar determinados problemas como amenazas o asuntos de seguridad hacen inteligibles y accionables estos problemas de determinado modo, ¿sí? Y el ejemplo que siempre ponemos en Colombia pues es el problema de las drogas ilícitas, ¿no? Llamarlas una amenaza a la seguridad
pone en marcha unas prácticas políticas totalmente distintas que considerarlas un problema de salud pública, ¿sí? Esto es lo primero. Lo segundo es que al aceptar esto, básicamente todos estos enfoques tratan de visualizar el vínculo que hay entre teoría y práctica que de forma muy detenida se discute en el libro, en el sentido de que, de nuevo, la manera en que conozcamos la seguridad y nos pronunciemos sobre ella conlleva a prácticas determinadas en el ámbito de la seguridad. Entonces, entender las dos esferas como separadas es un error. Tercero, y ahora sí llego a la pregunta de Sandra, estamos hablando básicamente, claro, de saberes que emanan de la academia, pero cuando hablamos de conocimiento y discurso sobre la seguridad y de qué actores tienen la vocería y la agencia suficiente para posicionar estos discursos, estamos hablando de los estados, básicamente. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que, claro, sería ideal que pudiésemos desestatizar y descentrar el concepto de la seguridad para poder desarrollar abordajes desde distintos actores, pero la seguridad en sí tiene una suerte de genealogía, génesis, que hace muy difícil alejarnos del Estado cuando invocamos la palabra seguridad. Y esto básicamente, para contestar en una primera ronda a la inquietud de Sandra, implica que, pues al menos es mi posición, es muy problemático ampliar el abanico de temas que consideramos seguridad. Y quiero, eso es una crítica que yo tendría constructiva del libro. Los mismos ejemplos prácticos invocan temas como los refugiados, la migración, temas de salud pública como problemas de seguridad. Y yo creo que esto inevitablemente lleva a estos problemas a un terreno de acción estatal en donde hay un riesgo siempre latente de invocar estrategias militarizadas para hacer frente a estos problemas, denominados ya problemas o amenazas incluso a la seguridad. Pero sobre esto podríamos volver a hablar en otra ronda para no hablar demasiado yo. Sí, Mónica. No, yo quería entrar también en este intercambio. A ver, yo estoy totalmente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. En segundo lugar, creo que esta publicación, por lo menos en mi caso, lo veo con mucha utilidad, incluso en el ámbito docente, porque es un manual. O sea, es un manual ayornado de las perspectivas más recientes o no tan recientes, pero esto, digamos, tiene una utilidad sin duda ninguna importante. Es muy importante que esté accesible en castellano. Yo defendería que estuviera también en portugués. Y creo, digamos, y realmente quiero felicitar la iniciativa. Dicho esto, ahora sí entramos en este intercambio. Yo creo que hay, además de los puntos subrayados por Arlene, hay hay un hilo conductor en los prismas conceptuales, teóricos elegidos para definir la idea de alternativo, y yo quiero llegar a este concepto en un minuto, que es la articulación entre seguridad y derechos. O sea, acá hay una especie de puente permanente y esto tiene que ver obviamente con el propio, digamos, la propia noción de progreso, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de la sociedad por un lado, del Estado por otro, como decía Arlene, de relacionarse y ocuparse de temas que antes no estaban en la agenda. Y, digamos, y la idea de que esta ocupación, ¿no?
que es el reconocimiento del derecho, necesita de una seguridad para este derecho, ¿no? Esto tiene que estar protegido de alguna manera. Y esto, digamos, es un tipo de articulación que yo diría, y acá trato de corregir semánticamente el término, no es alternativo, es innovador. ¿Y por qué insisto en el concepto de innovación? Porque la idea de alternativo te da una idea paralela, de paralelismo. Ok, entonces tenemos esto. Ahora una manera alternativa de hacer lo mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando se plantea y se abre este abanico de posibilidades de campos de actuación de la seguridad, automáticamente estás proponiendo también una nueva naturaleza de los actores que ya estaban. O sea, el Estado tiene que cambiar. El Estado tiene que tener capacidades que no tenía antes. Tiene que tener, digamos, una percepción sobre la importancia de la actuación en determinados campos que no estaban. Y entonces, digamos, yo creo que, aunque no está dicho, yo veo, ¿no? Yo lo leía y decía, bueno, esto acá es una especie de manual sobre los nuevos campos del derecho, de los derechos, no del derecho, porque el derecho es una manera de lidiar, pero de los derechos que tienen que ser protegidos. Ahora, o que se supone que merecen ser protegidos. Y esto obviamente depende de la sociedad, de imponer y poner la voz en esta dirección. Ahora, dicho esto, creo que hay otro punto que es muy importante, que está no subrayado, pero presente en el texto del manual, que es la dimensión normativa. O sea, acá, y es la articulación entre la teoría y la práctica, viene por lo normativo. O sea, ¿cuál es la mejor manera de proteger estos derechos? ¿No? Entonces ahí viene justamente no una prescripción, pero sí la necesidad, lo que se subraya, que es importante, que, digamos, es necesario, ¿no? Se quiere, se exige, o sea, la intensidad va a depender, obviamente, de las agendas y de los actores específicos. Pero, en fin, de todas maneras, yo creo que la dimensión normativa en esta innovación de seguridad, de campos de seguridad vinculadas a los derechos, es fundamental. Y esto, digamos, es un aporte importante en el libro. Yo creo que podría ser más subrayado. ¿Ah? ¿De qué sentí falta? Yo creo que el gran ausente es el vilano. El gran ausente es contra qué sirve, para qué sirve esta seguridad desde el punto de vista de contra quién. ¿Y de contra qué? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la guerra que es tan presente ahora en Europa? ¿No? Entonces, yo creo que hay un aspecto, digamos, o sea, está muy bien armado y muy bien pensado desde el punto de vista de cómo actuar, pero ¿contra qué? Porque todos estos nuevos derechos están identificados con violencias específicas, ¿no? Y uso el único ejemplo, y acá termino. Se habló ya del tema género. El feminicidio, ¿no? Es la violencia contra la cual, ¿no? Se está construyendo un nuevo derecho y la necesidad de una determinada seguridad. Pero hay que hablar del feminicidio, hay que identificarlo, ¿no? Hay que mostrar cuándo es y cuándo no es, o sea, ¿no? Entonces, digamos, hay una cuestión de la fenomenología de la violencia que creo que es muy importante y que esto sí no está presente. Gracias, Mónica. Yo, si me permiten, tenía, de alguna manera, siguiendo las últimas dos intervenciones y pensando en algunas situaciones que se están dando en este momento, como puede ser, por ejemplo, el debate abierto en este momento en Colombia sobre la cuestión de la seguridad, la relación entre el gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro y las Fuerzas Armadas, pensando, si se quiere, de una forma totalmente, o sea, mientras que en Colombia el gobierno está diciendo que quiere aplicar el concepto de seguridad humana,
miramos, por ejemplo, el ejemplo de México, y nos encontramos con que el gobierno de López Obrador está tomando una de las medidas, vamos a decir, clásicas de lo que no se debe hacer desde la perspectiva de reformar el sector de la seguridad, que es poner la Guardia Nacional bajo el mando del ejército. Mi pregunta va de una forma muy práctica, si quieren, a la cuestión del Estado. Quiero decir, cuando se habla, y comparto con Mónica, que más que alternativa, yo creo que son formas diferentes o formas innovadoras de abordar la cuestión de la seguridad. Una pregunta que se me ocurre que se pueden hacer gente que nos esté escuchando es, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el Estado? Quiero decir, las teorías que estamos discutiendo, que están planteadas en este libro, ¿las aplicamos para reformar el Estado o tratamos de buscar formas diferentes de seguridad, como nos explicaba Francesc, sin detallarlos mucho, pero que están detalladas en el libro, en las que de alguna manera, en algunas de ellas por lo menos, se deja de lado el Estado? O sea, vuelvo otra vez a repetir una parte de la pregunta. Me pregunto si nos está escuchando un ciudadano o ciudadana que se siente en este momento altamente insegura en su vida diaria en Centroamérica, o que se siente insegura hoy en día viviendo en determinados barrios de Río de Janeiro o de Buenos Aires, o de determinadas ciudades europeas o de Estados Unidos, y que se sienten incluso inseguros, por ejemplo, parte de la población de Estados Unidos frente a la policía que representa al Estado. Entonces, la pregunta sé que es muy amplia, pero ¿por dónde entramos? ¿Entramos por hay que reformar el Estado o entramos con una posición muy radical de ya tenemos mucha experiencia que con el Estado no se puede trabajar, hay que buscar otras formas? Me gustaría tener sé que es imposible, pero una respuesta de las tres, de Arlene, de Francesc y de Mónica, lo más breve posible a esta muy amplia pregunta. Y de ahí empezamos, por ejemplo, por Arlene. Sí, es muy amplia. O sea, yo sí creo que el Estado es una forma de comunidad en vías de extinción, evidentemente, en cuanto a muchas funciones para las cuales estaba pensada, pero esa no es la respuesta que voy a dar porque evidentemente no podemos simplemente deshacernos del Estado. El Estado tiene un deber de protección, ¿cierto? Como actor que supuestamente monopoliza el uso de la fuerza y de la violencia, y que debe brindar a sus ciudadanos ciertas garantías de derechos, como señala Mónica, pero también de protección. Entonces yo veo muy difícil eludir ese hecho, ese es un hecho, y eso es la razón por la cual incluso en contextos de desconfianza profunda frente al Estado, distintas comunidades vulnerables azotadas por diferentes formas de violencia siempre se encuentran obviamente reclamándole al Estado que les brinde protección y que combata la violencia, ¿cierto? Y en América Latina creo que hay un factor adicional de complejidad, y es que, y en contextos de sur global en general, en la debilidad institucional de nuestros estados, y lo que yo llamaría la ansiedad postcolonial que ella produce, lleva al Estado a adoptar además políticas y actitudes reactivas frente a amenazas a la seguridad, ¿no? Que expongan su debilidad institucional, en lugar de concentrarse en tratar justamente de brindar el tipo de protección y garantías que debe, ¿no? Entonces, eso es la situación. Y creo que el argumento que yo al menos haría es que no se trata, para tratar de remediar estos vacíos, de alejar al Estado de las funciones de brindar protección y seguridad, sino de capacitar a otros actores para poder entrar en condiciones más paritarias a la hora de hablar sobre la seguridad, exigir seguridad o protección si se quiere,
y desarrollar de manera conjunta aquellas políticas que han de garantizar y brindar esa protección y esa defensa de derechos. Y eso es lo que no tenemos en la mayoría de los casos, porque de nuevo la seguridad, como la economía, es un lugar muy monopolizado por el Estado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lograr descentrar eso? Pues hay que construir capacidades en las comunidades que obviamente conocen mejor que el Estado cuáles son sus fuentes centrales de vulnerabilidad, cuáles son las violencias que enfrentan, pero lograr eso pues es un proceso que creo que estamos en mora de comenzar a impulsar, tanto en América Latina como en buena parte del mundo. Gracias, Francesc. Yo creo que es muy, muy interesante el planteamiento y destacaría varios puntos, porque sí, la pregunta no deja de ser muy amplia, pero realmente es muy, muy interesante. Aquí el punto de partida para mí sería si el Estado será por siempre un enemigo o es un instrumento que representa la voluntad, o puede llegar a ser un instrumento que represente la voluntad popular y por tanto transformarse hacia ciertas derivas. Si nos acogemos a que el Estado por su naturaleza y esencialmente siempre será un enemigo, la respuesta es clara. Ninguno de los mecanismos que el Estado nos pueda ofrecer en última instancia nos va a comportar de seguridad. Pero aquí la discusión sería si podemos eliminar el poder o la violencia de la ecuación. Y en este sentido los Estados tienen mucho más poder y mucha más violencia que las comunidades. Es por eso que una determinada corriente apunta a la reforma como solución en lugar a la eliminación del Estado. Y es ahí donde se deducen las propuestas que con las que todo el mundo está familiarizado, sea con el uso de cámaras policiales, sea con la limitación del uso de la fuerza, o las intervenciones de las policías militarizadas en lugares de exclusión, sea con el aumento de los mecanismos de rendición de cuentas delante de los parlamentos, y así ya con un largo etcétera. Esto forma parte de la mayor propuesta o la propuesta integral de las teorías innovadoras o alternativas. En principio yo diría, como bien Arlen estaba comentando, no, porque precisamente lo que hacen no es sustituir al Estado, sino aspirar a una cierta modificación del mismo, un ajuste técnico que en última instancia solo reduciría la inseguridad que él mismo es capaz de provocar. Por el otro lado, si buscamos capacitar a los otros actores, como Arlen estaba comentando, pues la solución no deja de ser a muy largo término. Hablamos también de comunidades que muchas veces sufren de problemas completamente estructurales para los cuales necesitan de unos fondos tremendos y de unas iniciativas mucho más a largo término, con programaciones y demás, para los cuales el Estado puede ser de cierta ayuda. Y luego está también la cuestión de... Y aunque yo pueda estar muy de acuerdo con estos determinados propuestos, yo no obviaría ciertos debates, porque al final, ¿quién es la comunidad? ¿Quién es la voz legítima para representarla? Y si esto no puede generar determinados problemas que, más allá de no tener una autoridad legítimamente escogida, podamos resolver. Muchas gracias. Mónica. No te escuchamos. A ver, quiero tratar, perdón, aquí tengo un perro y evito que sus ladridos lleguen. Quiero tratar de, en fin, poner acá una cuchara, pero desde un otro prisma, porque a veces yo creo que corremos el riesgo de pensar el Estado como, digamos, un ente ya, ¿no? O sea, ya está. Lo que se desarrolla es la sociedad, son los nuevos conceptos, son las teorías, pero el Estado es siempre el mismo, es inmutable, ¿no? Es cierto, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hay temas relacionados
a seguridad, estamos hablando acá de seguridad pública, obviamente no estamos hablando de seguridad desde el punto de vista más internacional, relacionado hacia afuera, ¿no? Pero, o desde afuera, a veces, en una visión postcolonial. Pero, de todas maneras, entonces, digamos, hay aspectos de la existencia del Estado que hasta el día de hoy no aparecen en las discusiones y en las plataformas las más progresistas que uno pueda buscar. Si estamos pensando que es en plataformas políticas progresistas donde aparecen mayores, en fin, no es cierto tampoco, porque tanto desde la perspectiva más conservadora, reaccionaria, como más progresista, pongamos de izquierda, el tema de la seguridad está. Y las opciones aparecen de formas diferentes. Y yo creo que este es un tema. Es justamente la politización, es uno de los puntos, que es el punto sobre el tipo de politización que es generado sobre la actuación del Estado en temas de seguridad, ¿no? Y yo creo que este es un tema muy importante, sobre lo cual se habla poco, o sea, se habla mucho más de las propias agendas cambiantes, innovadoras de la seguridad, do que de la seguridad en la política y de la política en la seguridad. Y que es un tema muy caro desde el punto de vista de importante, no de costoso. Bueno, es costoso también para la sociedad. Pero hay otro punto que tiene que ver con esta idea medio, digamos, un poco monolítica del Estado. Hay temas sobre los cuales no se habla. Por ejemplo, el tema de los sistemas carcelarios. Se habla sobre el tema punitivo, el tema de las penas y obviamente las discusiones etarias, delito. Ahora, es como si una vez definido estuviera resuelto y que se tiren a este gran basural productor de delito que son los sistemas carcelarios, ¿no? Y digamos, y esto es universal, esto es norte-sur incluso, esto siquiera tiene una diferenciación entre, digamos, los países que tienen niveles diferenciados ya de profundización democrática en temas de seguridad. No vale para todo, ¿no? Siendo que la solución encontrada hoy día en los más ricos es la tercerización. Ok, entonces, ¿qué se transforma en un negocio, ¿no? Pero se sigue sin resolver. O sea, las enfermedades sociales que se producen dentro del sistema carcelario, hasta donde yo veo los números, han cambiado poquísimo. Entonces, yo creo que acá, esta cuestión entre, digamos, ¿dónde está el Estado? Yo creo de qué Estado estamos hablando también, ¿no? Y hasta dónde llegamos en nuestras discusiones y, digamos, en las propias ideas transformativas del Estado, porque no es solo la sociedad que está cambiando, también, digamos, que tiene que ajustarse a nuevas agendas, ¿no? Yo quería simplemente incluir acá un tema que no está presente en el libro y de una manera general como nuevo tema, que es toda la dimensión digital vinculada hoy día digamos, vinculado, sobrepuesto, en fin, de todas las maneras, al tema de la seguridad. Esto, digamos, es una dimensión totalmente necesaria. Yo estoy en un país que va a tener elecciones domingo y digamos, el tema de la seguridad vinculado al tema de la dimensión digital es vital para la sobrevivencia de las democracias. Muchas gracias. Sandra, vuelvo a ti si tienes alguna pregunta o, por supuesto, entre el autor y los comentaristas, si tienen comentarios a su vez o preguntas que hacerse, adelante. Pero, Sandra. Sí, Sí, solo sí. Sandra, como Entonces, breve comentario al sí, por que ha supuesto. comentado Mónica. Sí que es cierto que la vertiente digital no la incluimos en el texto, pero es cierto que es un ámbito en el que, bueno, tanto ni Olga, ni Teddy, ni yo somos especialmente expertos ni similar, y preferimos no decir nada, porque pues eso, como que no sabemos, pues mejor no dejamos a otros que hablen sobre este tema.
Sí, no, de hecho yo creo que se han comentado muchos de estos vacíos o al menos a veces lugares que no se quieren visibilizar, debates y demás, y que será muy interesante también luego recuperar la sesión para tirar de estos hilos, ¿no? Entonces me gustaría, porque he ido apuntando algunas ideas y entonces por ir ¿no? ordenando y también por si generan nuevas preguntas, me ha parecido como muy interesante pues, el debate de cuando una cosa se nombra, ya se está problematizando muchas veces. Y en el momento que lo problematizas, ¿no? que responden a las mismas lógicas securitarias, ¿no? Y entonces aquí creo que está esta tensión permanente de cómo se equilibra el ir caminando hacia una nueva noción de seguridad, pero que a la vez eso no permita precisamente reproducir ¿no? la seguridad que se pretende un poco contestar. ¿no? Y yo creo que es parte del qué. Entonces, claro, entiendo que el libro, Francesc, a ver, creo que lo debatimos varias veces, camina pensando y defensando pues, este otro modelo de seguridad que resuena también desde la seguridad humana y feminista, en el que entonces se incluyen o intenta poner en evidencia vulnerabilidades que deben ser atendidas, ¿no? en ese sentido. Pero claro, si se lee desde una óptica actual de seguridad, en que seguridad se equipara a una restricción de derechos y libertades, de a la vez seguridad es defensa y seguridad tan solo es protección, caemos, ¿no? en, como decíamos, securitizar simplemente fenómenos sociales. A veces no son ni conflictos, ¿no? Ni a veces no son ni violencia, sino como puede ser ¿no? las migraciones. Cuántas veces ya se da por hecho de es un problema de seguridad, es un conflicto. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿En qué ángulo? Bueno, en todo caso, también me ha parecido muy interesante cómo también recuperando ¿no? Estas construcciones sociales, cómo siempre caemos también en el binomio, como decía Mónica, antagónico de sociedad y Estado, sin parar a complejizar estos conceptos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de Estado, de qué hablamos cuando hablamos de sociedad, porque a veces reproducimos también como estas lógicas de amigo-enemigo, ¿no? Cuando realmente quizá hay un universo, ¿no? dentro de estos pantones, ¿no? al fin y al cabo, de estas diferentes capas. Sí que es cierto que bueno, que es todo un debate y en relación también al concepto que hablamos de alternativo, ¿no? Es curioso porque, como decía, yo coordino el área de alternativas de seguridad y es uno de los debates que hemos tenido permanentes que no se acaba, que es parte del qué, porque precisamente decíamos que en el momento que lo haces alternativo, estás haciendo como medida y legitimas un centro, ¿no? Un punto de referencia que validas, ¿no? Y lo demás son satélites que giran en torno a esto, ¿no? Y todo lo alternativo siempre tiene como una connotación un poco incluso peyorativa, ¿no? Entonces recojo también como muy buena aportación el pensarlo como innovador, pensarlo como prácticas nuevas y quizá en un tiempo no lo sean tanto. Y cuidar sobre todo esto, ¿no? El lenguaje, porque el lenguaje transforma mentes, las condiciona y también pues va muy en conjunción, ¿no? de cómo entendemos esta noción de seguridad. Bueno, era un poco por intentar ordenar algunas de las cosas que creo que, ¿no? que han sido muy interesantes. Cada una de ellas da para todo otro webinar. Entonces, no sé si os parece hacer como una última ronda de aportaciones o de preguntas que queráis lanzar, porque enseguida daremos paso también a si el público tiene algún comentario o inquietud, pero sí creo que estaría bien como un último apunte. Sí, Mónica está pidiendo la palabra.
Yo quería en realidad hacer una consulta porque me quedó la inquietud a los organizadores del libro. Los criterios de los casos, o sea, y la propia, digamos, los criterios de selección de los casos, ¿no? Porque realmente varían mucho desde el punto de vista de la, digamos, de su osatura, ¿no? Han elegido casos vertebrados, institucionalizados, y han elegido una línea de política exterior, por ejemplo. O sea, entonces, ¿cuál fue el criterio? ¿Cómo eligieron? Son 10 casos, 10 ejemplos que suponen ilustrar esta tipología, digamos, que hacen, o esta categorización conceptual. Pero a mí no me quedó totalmente claro, por un lado. Y también me pareció irregular. Irregular no quiero decir bueno y malo, quiero decir diferente. La manera, el enfoque en la propia descripción. O sea, la manera de describir cada caso. No es solamente un tema de estilo, pero, digamos, el tipo de información reunida. Siendo que en casi todos los casos, a mí me faltó, principalmente en casos vertebrados, digamos, información dura, data. ¿Cuántos, qué nivel de protección, cuántos, o sea, cuáles son los resultados concretos que estas instituciones, estos programas, que tienen para mostrar desde el punto de vista del resultado de sus acciones? Porque como esto no está, uno no tiene idea de cuál es el tamaño de cuál es el alcance, ¿no? Hasta dónde llegan las acciones de cada uno. O finalmente esto no importa. Lo que importó era simplemente encontrar una ilustración para un tipo de seguridad, ¿no? Entonces quería entender esto. Francesc. Contesto a Mónica si os parece. Me parece súper acertada el comentario que haces, la verdad. De hecho, fue uno de los debates que más largamente mantuvimos tanto entre los tres, Olga, Teddy y yo, como también con Sandra. Y que de alguna forma apunta al comentario que estaba haciendo Sandra y una reflexión que ha hecho Arlen antes, ¿no? Si de extender tanto la seguridad al final no corremos ciertos riesgos. Pero intentando contestar a la pregunta, el criterio de selección se basa en los 10 puntos del marco común. Si analíticamente consideramos que estas prácticas reproducen ciertos puntos del marco común, decidimos incorporarlos. Por cierto, podría haber muchas más de 10 y por supuesto, hubo un debate sobre cuáles introducir y cuáles no, ¿no? Y ahí pues sí que hacer manifiesta pues una ciertas disparidad de opiniones entre escoger prácticas más tangibles, menos locales, y de ahí la necesidad de hacer este gráfico que de alguna forma intenta mapear estas acciones a diferentes niveles. Y en respecto a la segunda de las cuestiones, en la descripción de los casos, es muy interesante lo que planteas, porque si yo intento buscar investigación académica sobre estos casos, no hay prácticamente artículos en peer-reviewed journals sobre los mismos. No hay ningún artículo publicado sobre Cahoots a nivel académico, como es el caso de esta unidad de intervención en crisis de salud mental y otras que acompaña a la policía. Hace recientemente poco se publicó un artículo sobre la Guardia Indígena en Security Dialogue, y esto nos vuelve al punto de partida. Sabemos perfectamente cuáles son los riesgos y los problemas de la militarización policial, pero no tenemos data ni investigación académica contundente que nos diga qué aportan estas prácticas.
Uno, porque su alcance es por definición limitado y poco extendido en los territorios, y dos, porque no se han mantenido a lo largo del tiempo observaciones de las mismas y por tanto no podemos inferir conclusiones de estas. Y esta sería un poco la limitación por la cual no podemos dar data de a cuánta gente ha sacado o ha tratado en problemas de salud mental Cahoots, cuánta gente efectivamente la Guardia Indígena está protegiendo o a cuántas personas le ha dado efectivamente protección legal y jurídica a las ciudades refugio. Y es porque no hay una gran cantidad de investigación académica sobre las mismas. Y es esto precisamente una de las necesidades que ponemos sobre la luz. Cabe hacer mayor investigación, no ya de las limitaciones de los modelos clásicos, sino de aquellas prácticas que ya se están dando, de investigación académica seria, realmente. Esta sería un poco. Ok, solo para concluir. Entonces, hay algo de valor que sería importante valorar, es que hay un sentido de campo en el trabajo que hicieron. Y esto es importante porque ustedes están tratando de indicar un tipo de práctica que, digamos, no identificada, porque el tema acá no es la necesidad que esto esté en un peer review journal. El tema acá es saber hasta dónde se ha logrado información y cuál fue, o sea, si entrevistaron o cómo llegaron a esta información, ¿no? Esto es un tema importante porque principalmente para uno que hace investigación. No sé, Arlene, si tú tienes algún comentario, Arlene, si no tengo yo una pregunta, pero sí, adelante. No, pues no sé si voy a hablar fuera de lógica, entonces quiero hacer mi cierre, pero ¿quieres hacer tu pregunta? ¿Sí? No, quería volver a los comentarios y la pregunta de Sandra, simplemente a modo como de una idea. O sea, para mí el desafío de innovación que plantea Mónica es el cómo humanizar la seguridad, tanto la seguridad humana como otras acepciones de seguridad. Y quiero tratar de explicar cómo entiendo eso yo. Me parece que pues Sandra nos ha dicho que la idea de, o sea, la idea de comunidad, la idea de otros actores es algo susceptible de cuestionar, ¿cierto? La idea de que humanos también o que ciudadanos son dignos de protección dentro de los marcos de la seguridad humana o la seguridad ciudadana también, ¿no? Y aquí vienen los lentes críticos a mostrarnos que la idea de lo humano también es una idea racializada, generizada, cargada de clase social y demás. Entonces, cuando hablo de humanizar, estoy imaginando cómo pluralizar la conversación en torno a la seguridad, de tal forma que podamos lograr resignificar este concepto con base en una suerte de co-construcción entre actores en todo nivel acerca de la violencia, ¿sí? Y aquí me parece que es importante recordar que los estudios de seguridad tienen un génesis que se deriva sobre todo en el contexto europeo, y estamos hablando desde España, ¿no? El libro, la seguridad se deriva de los estudios de paz, ¿no? Entonces, si logramos resignificar la seguridad y centrarla en el tema de la violencia, ahí hay un puente interesante entre paz y seguridad y aportes críticos en ambos frentes que valdría la pena tal vez cosechar y poner en conversación de manera más dinámica, ¿no? Lo segundo simplemente es también, no sé cómo llamarlo, de centrar o deshacer la seguridad en cuanto a su lógica reiterativa de construir yos y otros o amigos y enemigos, ¿sí? Eso está muy en la raíz del concepto de la seguridad vinculado al Estado y la soberanía territorial. Y esto conlleva la necesidad de pensar la seguridad más en términos relacionales, tema en el cual yo me muevo hoy bastante, en el sentido de que
¿no? La seguridad o la protección de unos, pues depende también de la de otros. Y entender eso en términos de codependencia es algo que tampoco hemos logrado. Creo que la ética feminista del cuidado, y me pareció interesante que incluyeran la política exterior feminista como caso, esta ética feminista del cuidado sí creo que hace unos aportes muy interesantes para pensar justamente en línea con lo que estoy señalando. Y aquí termino con la idea del cuidado. Yo, además de la protección, a mí me da la sensación desde una mirada relacional y de codependencia que la centralidad del cuidado, ¿no? Es algo que dentro de una, ¿no? De una tentativa de innovación o transformación de las ideas y las políticas de seguridad que prevalecen en el mundo, pues es una transición necesaria de hacer. Y generalmente cuando invocamos la seguridad, rara vez pensamos en el cuidado como uno de sus pilares. Tal vez protección sí, cuidado mucho menos. Entonces creo que hay muchas experiencias ahí sí vividas locales, no solo desde el feminismo, sino desde comunidades indígenas, muchas otras, ¿no? Que darían lugar a este tipo de ejercicio innovador, como Mónica lo ha señalado. Muchas gracias, Arlene. Si me permiten, quisiera hacer en este vínculo que acaba de hacer Arlene sobre la investigación para la paz, Europa, seguridad y el concepto de alguna manera de la interrelación, de que la seguridad de uno está tan profundamente vinculada con la seguridad de los otros, haciendo un poco de historia casi en plan dinosaurios. Hay también trabajos muy interesantes que se hicieron y creo que en este momento vuelven a ser relevantes ante la situación internacional que se hicieron, por ejemplo, en los años 80, toda la cuestión de seguridad en común, en este caso entre los estados. Hay toda una línea que trazó la socialdemocracia, por ejemplo, europea, en el sentido de informes como el informe Brundtland, el informe Palme, sobre la seguridad en común y cómo ya en esa época se planteaba, a que en esa época era muy especialmente por el tema del peligro de guerra nuclear. Se empezaba a perfilar el tema de seguridad en común alrededor de la cuestión ambiental en el informe Brundtland, por ejemplo. Muchos de estos informes posteriormente prácticamente desaparecieron con septiembre 11 del 2001, con la guerra contra el terror, regreso a políticas realistas duras. Sin embargo, hay también ahí, esto más que en políticas públicas, es hablando en cuestiones internacionales entre estados o grupos de estados, hay también algunas cuestiones interesantes a rescatar, especialmente es en esa idea de no hay posibilidad hoy en día para ningún estado de poder plantearse estar seguro, sea cual sea su idea de seguridad, frente no solo a amenazas, como bien se decía antes, la migración no es una amenaza, sino también frente a cuestiones comunes para resolver, que es diferente al concepto tradicionalmente de que hablan de riesgos, o sea, como se habla en términos militares. Me refiero más a que hay cuestiones comunes, como es el medio ambiente, como son las migraciones, o pueden ser las pandemias, que son cuestiones a resolver de forma conjunta. Y creo que vivimos en un momento en donde la tendencia es más bien a abandonar este tipo de políticas cooperativas y que sería muy interesante en el marco del debate que estamos teniendo de nuevas ideas, incluso hablaría de nuevas generaciones analizando estos problemas, también rescatar estas cuestiones. Pero si les parece, damos paso entonces, Sandra, me imagino que habrá preguntas o comentarios de la audiencia. Sí, de hecho hay un par de manos levantadas. Entonces, la primera de ellas, si no me equivoco, es de Araceli Caballero. Entonces, adelante, Araceli, puedes plantear tus comentarios o preguntas. No se le escucha, está en mute. No. Sí. Tal vez no tiene como ella quitar el mute.
En principio, Araceli, si crees que no puedes, nos lo puedes plantear por escrito. Es que ustedes tienen que quitarle, tienen que Sí. ponerle el micrófono. En principio se lo hemos abierto, pero no sé si tiene algún problema. Rosalía sí ya tiene unmuted su micrófono, por si quieren comenzar con ella y después Sí, Araceli. quizá sí, mientras resolvemos con Araceli, Rosalía Yuret, tú misma, Sí. puedes plantear. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. No sé si me ven o tengo la cámara apagada. Está Te apagada. escuchamos, pero No te no vemos, pero te escuchamos. Ah, bueno, qué lástima, no sé cómo activar la cámara. Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y la verdad es que en este momento en nuestro país a mí me resulta muy difícil separar el concepto de seguridad de la ideología que tenga el gobierno, digamos. Es decir, porque para un gobierno que tiene una ideología de derecha, digamos, es decir, los sujetos sociales que están ahí, que plantean sus derechos y su derecho a la seguridad y al reconocimiento, se vuelven amenazas. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros que tuvimos un gobierno digamos, con un concepto de seguridad muy alineado al concepto de seguridad del norte, bueno, los jóvenes, por ejemplo, que cometen delitos son criminalizados y no son comprendidos, o los jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad social, no están reconocidos como sujetos de derecho, sino como una amenaza. Tal es así que lo primero que se propone, sin conocer precisamente la dimensión de los jóvenes que pueden, digamos, estar en conflicto con la ley penal, es decir, cuántos de ellos son, lo primero que se propone es bajar la edad de imputabilidad. Pasa lo mismo con otros sujetos sociales como los aborígenes. Acá hemos visto que son criminalizados los mapuches que reclaman su acceso a la tierra, que estaba anteriormente, digamos, convenido, institucionalizado como un derecho. Esto se deja de reconocer con gobiernos de determinado signo político. Lo mismo pasa con los migrantes, es decir, de sujetos sociales que reclaman derechos y que son sujetos sociales con derechos, pasan a ser amenazas. Y de conflicto social pasa a ser un problema de seguridad. Hoy, y con esto, digamos, cierro, ¿no? Porque no quiero hacerlo muy extenso, pero hoy tenemos en Buenos Aires, sin ir más lejos, un problema de tomas de colegios de parte de los colegios secundarios. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo resuelve con la policía. Y los chicos tomaron las escuelas, hay varios colegios tomados, secundarios, porque por decisión, digamos, porque están reclamando por la comida del mal estado, etcétera, etcétera, y por otras cuestiones más que son bastante graves y que son sujetos de derecho estos adolescentes, y sin embargo son criminalizados, tal es así que la policía de la ciudad va a la casa de estas familias a amedrentarlos y amenazarlos. Entonces, ¿cómo, los sujetos sociales pasan a dejar de tener derechos en virtud de la concepción política de determinados gobiernos, en donde cualquier conflicto social se vuelve un problema de seguridad, ¿no es cierto? Y son criminalizados estos sujetos sociales y se vuelven amenazas. Esto es lo que yo considero muy difícil digamos, de evitar, muy difícil de encontrar una alternativa, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias. Gracias, Rosalía. Sí, yo creo que es precisamente el kit de la cuestión, ¿no? Cómo problematizar aquello que se considera problema, ¿no? Y amenaza. Y de hecho, pues aquí revoco a la frase
¿no? conocida de Audre Lorde, feminista, de las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, ¿no? En el sentido de, desde las propias lógicas ¿no? de un Estado que ejerce una propia opresión, porque considera ¿no? y trata a unos grupos sociales o unos fenómenos sociales como amenaza, lo gestionará como amenaza, ¿no? a su propia integridad. La cuestión es cómo desde otras esferas se puede tensionar precisamente eso, ¿no? No es una amenaza, es tan solo un fenómeno, o no es un problema, es tan solo un conflicto, ¿no? Entonces, en este tensionar, pues es donde, ¿no? lo innovador o lo que aspira hacia la transformación, pues precisamente puede ir un poco compensando. Entonces, no sé si hay alguna otra cuestión del público o alguna otra intervención, porque creo que Araceli no quería hablar y que ha sido sin querer. ¿Alguien se anima más? Sí, Arlene. No, simplemente quería reaccionar a lo que Rosalía ha comentado. Me suscita la duda de qué hacer ante esta tendencia a criminalizar, securitizar a determinados actores en función de su raza, de su etnia, de su clase social y demás. Entonces, simplemente volviendo a lo que señalé al inicio, o sea, gran parte al menos para mí, gran parte del poder de la seguridad, como también el poder del género, es su tendencia a naturalizarse, ¿sí? Y cuando algo se naturaliza y se normaliza, pues pasa desapercibido todo el proceso social, discursivo de poder, ¿no? Que permite justamente convertir a ciertos actores en amenazas o problemas de seguridad. Y creo que como academia y también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto, pues es importante como primer paso tratar de demostrar que estos no son fenómenos naturales. Pasa siempre que los jóvenes, que se llaman los colegios o que destruyen los sistemas de transporte público porque hubo alzas en las tarifas o lo que sea, sean tildados de vándalos, ¿no? Frente a los cuales pues es necesario y dable adoptar políticas represivas para hacer frente al vandalismo que están cometiendo, ¿no? Entonces creo que hacer entender justamente estos contextos sociales y de construcción social en los cuales estos fenómenos se dan es un primer paso indispensable en tratar ya de introducir alternativas, ahí sí alternativas, estrategias alternativas para hacer frente a este tipo de fenómenos que ella nos señala. Gracias, Arlene. No sé si alguna de las otras panelistas quieren comentar alguna cosa o si del público, así para acabar, alguien tiene otra cuestión a plantear. Diría que no, ¿verdad? Aquí no veo bien. Bueno, yo creo que hemos lanzado también tantas reflexiones, tantas cuestiones al aire que cuesta a veces de digerir, ¿no? Todo. En todo caso, a mí por ir cerrando por mi parte, luego pues me gustaría que las demás también pudieran tener su momento para cerrar. Recuperaría y tiraría del hilo que también lanzaba Mariano de esta idea, ¿no? De los años 80 del paradigma de seguridad compartida, seguridad en común, porque al fin y al cabo es un poco lo que hemos venido
concluyendo, ¿no? Exponiendo que tanto los estados como las personas son interdependientes y que aceptar esta interdependencia es lo que nos dará luces, ¿no? para afrontar otra seguridad, en el sentido de que solo nos podemos sentir seguras cuando nuestros homólogos se sienten seguras, ¿no? Y solo mediante la cooperación y una idea de responsabilidad compartida acabaremos proporcionando una seguridad, ¿no? Una seguridad con en lugar de una seguridad contra el otro, ¿no? Entonces, bajo esta misma lógica, pues es por lo que se aboga, ¿no? Por una reducción, una limitación de los sistemas de armas de la fuerza militar, porque no resuelven precisamente ¿no? de manera positiva, no se gestionan positivamente pues, estas vulnerabilidades compartidas, ¿no? Entonces, por acabar y por aclarar también un poco, ¿no? Porque un instituto también que aboca por la paz habla también de seguridad, ¿no? En algún momento hemos hablado de este binomio y al fin y al cabo pues defendemos, ¿no? Que no defendemos una sustitución narrativa de la paz por la seguridad, sino precisamente pues la construcción de una seguridad que asuma estrategias no violentas, ¿no? Y que tenga como aspiración genuina la paz. Es decir, que tan solo el desarrollo de un nuevo modelo de seguridad lo entendemos a partir de una construcción y una estructura pacifista, ¿no? Entonces es en esta lógica en la que venimos defendiendo, venimos trabajando, pero claro, ¿no? Se trata de ir abriendo pues, estos márgenes, ¿no? Entonces, bueno, si queréis hacer ya para acabar estos 5 minutos como un último aporte para cerrar colectivamente, pues invitaros a ello. Gracias. Yo quería apenas agradecer muchísimo la oportunidad de estar. Yo creo que la propuesta de ustedes es muy buena, es importante, es relevante en este contexto en que estamos, el contexto mundial incluso. Van a haber nuevos temas graves de inseguridad en los próximos, en el corto, mediano plazo para, en fin, el colectivo de nuestras democracias, y es lo que dijeron ahora es muy importante. Son carriles que comunican, pero que tienen que preservarse, digamos, de forma diferenciada. El carril de la paz y el carril de la seguridad. Esto es muy importante, porque la paz es una construcción política que, digamos, es cotidiana y utiliza un conjunto, digamos, de insumos, de actores y obviamente agendas donde está incluido la seguridad. Pero yo considero la paz un bien público global con un tipo de, digamos, de alcance y de necesidad que va más allá de lo que el tema y la necesidad de seguridad. La paz realmente es, en fin, transciende, ¿no? Para mí, en mi percepción, es un bien público que transciende todos los demás, porque es lo que asegura la posibilidad de que todos los ámbitos específicos de la vida cotidiana puedan ser atendidos. Bueno, muchas gracias. En mi caso, bueno, agradecer a tanto la red como ICIP, la organización del evento y vaya, en considerar que al final el término seguridad está en boga, está en transmisión y difícilmente va a desaparecer de nuestros diccionarios y por eso mismo proponer tanto como un esfuerzo en alterar su significado de este mismo significante, como también proponer operacionalizaciones mucho más concretas de lo que otras formas de seguridad pueden parecer y pueden llegar a ser en nuestros órdenes públicos.
Así que, bueno, muchísimas gracias por la organización y le doy la palabra a René por si quiere cerrar. No, también solo quiero agradecer. Me parece un espacio muy interesante. Espero que podamos continuar la conversación. Simplemente reitero una idea pensando en trabajos futuros. De nuevo, una manera de transformar el cómo entendemos la seguridad es virar hacia la violencia. Y la violencia es un problema que tristemente atraviesa todo el mundo y todos los niveles de la vida humana y no humana. Ahí podríamos hasta involucrar los temas ambientales que Mariano ha puesto sobre la mesa muy sugestivamente. Y esa jugada es la que para mí acercaría la conversación más hacia los propósitos de la paz, que no podría coincidir más enfáticamente con Mónica, ¿no? que cualquier otro tipo de movida conceptual, ¿no? Eso es la provocación con la que quisiera dejarles en el ICIP, ¿no? Y a nuestra red también como también una forma de ir ahondando más en lo que entendemos por seguridad incluyente y sostenible. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera terminar también señalando que precisamente ICIP y la red hicimos hace unos meses atrás un diálogo, o sea, no fue organizado por ICIP y la red, pero fuimos gente de ella, precisamente con la investigadora británica Jenny Pierce, que ella está dedicando su trabajo fundamentalmente, ha escrito un libro voluminoso sobre este tema desde una perspectiva múltiple, histórica, antropológica, psicológica, etc. Precisamente como Arlene acaba de comentar, explorando el concepto de violencia y qué es violencia, qué son las violencias y cuáles son las violencias frente a las cuales se define la seguridad. Jenny escribió para nosotros un texto breve para la red que está publicado en uno de los newsletters y está publicado se encuentra fácil por la web. Y también es una intención nuestra seguir adelante precisamente con esta búsqueda entre seguridad y violencia, porque es precisamente donde yo creo que se generan, podríamos decir, enormes y peligrosas y dramáticas disfunciones políticas, como es cuando la gente, como vemos en muchas sociedades latinoamericanas, se sienten altamente inseguras, reclaman más seguridad y lo que reciben es más seguridad represiva. Y por parte de la red y por parte de ICIP quiero agradecer muchísimo la presencia de Francesc, de Mónica, de Arlene y los comentarios de Sandra y a mí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que nos encontramos otra vez bien pronto y seguir tejiendo colectivamente, que así nos acercamos más a la transformación que buscamos. Gracias y hasta pronto. Cuídense. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.